Pues yo creo que ya damos inicio a la plática. Les quiero agradecer pues que se hayan conectado esta tarde para participar en la charla con el doctor Rodrigo Ledesma, una visión del muralismo mexicano y su presencia en Monterrey. El doctor Rodrigo Ledesma, es licenciado en Humanidades por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con un doctorado en arte por la Universidad de Valladolid. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por compartir contigo este tema. Gracias. Muchas gracias, Indira. Buenas tardes. Al contrario, estoy muy honrado y agradecido que me hayan tomado en cuenta para participar con ustedes en esta plática ante la situación que estamos viviendo. Y aunque suene a comercial, pues también muchas gracias al Museo de Historia Mexicana por lo mismo, por todas estas actividades que están haciendo para transmitir o retransmitir, en el caso del otro museo, actividades. Y un tema que posiblemente algunos de ustedes espero que no se vayan a desilusionar, porque a lo mejor están esperando que hable aquí del muralismo, como siempre se habla de los tres grandes, y empezar a hablar de Diego Rivera, de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y no va a ser realmente así. Lo que quiero hacer en esta plática, como dice, una visión del muralismo mexicano y su presencia en Monterrey, es hablar de una parte menos conocida del muralismo, otro tipo de murales que se han desarrollado en este movimiento que como tal pues tuvo dos partes. Podríamos hablar de la primera etapa del muralismo, de la cual nada más la menciono como introducción. Como ustedes ya saben, los años 20, Vasconcelos, la formación de los principales muralistas, además de Diego Rivera y José Clemente Orozco, Jean Charlotte, Fernando Leal, que fueron los que empezaron a participar, Jean Charlotte, que era de origen norteamericano-francés, o Fernando Leal, que después, como quien dice, se separa del movimiento, lo mismo que Roberto Montenegro, y se va a quedar después los tres grandes con David Alfaro Siqueiros. Eso es lo que no vamos a platicar aquí. Es un tema ya bastante trabajado, mencionado, estudiado. Entonces, nada más como introducción, mencionaré algo de estos personajes y transitaremos a mirar otros murales con la finalidad de conocer pues una segunda parte y hasta tercera parte del muralismo, tomando en cuenta que este movimiento, que si bien se inicia con José Vasconcelos en el gobierno de Álvaro Obregón a partir del año de 1921, y se considera como el primer mural ya como tal dentro del movimiento, el mural de la creación, que está en el Anfiteatro Bolívar del Colegio San Ildefonso, trabajado por Diego Rivera, con técnica de la encáustica, con una serie de cuestiones esotéricas, cristianas, de esta nueva ideología posrevolucionaria. Pues sabemos que ese fue el inicio y de ahí vienen los grandes murales que ustedes conocen de la Secretaría de Educación Pública, del Colegio San Ildefonso, tal vez los más representativos para Diego Rivera y José Clemente Orozco. Los trabajos que después empezó a hacer unos años después David Alfaro Siqueiros, como en el Sindicato de Electricistas, la Escuela de Maestros, más tarde en el Museo Nacional de Antropología, entre los principales, que ya sabemos que destacó como pintor de caballete, y después su obra, dado su longeva vida, todavía en los años 70 pues seguía trabajando. Esa historia creo que ya es bastante recurrente al respecto de esa primera parte del muralismo. La famosa Escuela Mexicana de Pintura, pero lo que quiero mencionar es que de esa famosa Escuela Mexicana de Pintura, que se queda Diego Rivera al frente hasta su muerte, aunque él mismo reconocía que con la muerte de Orozco, pues el movimiento muralista había llegado ya prácticamente a su fin. Ese coto cerrado en donde nada más los que ellos decían podían entrar como los grandes muralistas, y las obras que se hicieron después de la década de los 50 con la muerte de Siqueiros, perdón, discúlpenme, de José Clemente Orozco y de Diego Rivera, y que se habla ya de una decadencia y un cierre en los años 60, los rebeldes que ustedes saben, de la nueva generación de pintores que querían regresar a otros movimientos de vanguardia, el mundo, la Guerra Fría, la internacionalización, ya estaba demasiado desgastado el lenguaje pictórico de los muralistas, y viene algunos resabios todavía de ese movimiento en la década de los 60, e inclusive hasta después. Pero yo voy a mencionar justamente qué pasa después de los años 30
cuando el muralismo está ya muy anclado y para poder ser artista en aquel entonces tenías que ser muralista. ¿Cuántos otros artistas menos conocidos participaron en obras murales que no son tan recurridas? Y eso es lo que quiero platicarles y compartirles. Digo, espero que no se vayan a desilusionar de que estaban esperando aquí una plática sobre los tres grandes de aquella esplendorosa época del muralismo. Vamos a tratar de dar otro giro y la finalidad es llegar a lo que hay aquí en Monterrey, especialmente unos murales que en otros temas ya lo he mencionado y cada vez que puedo sigo difundiéndolos, pero eso es de lo que vamos a hablar en la parte final de esta plática. Pues bien, si mencionamos algunas obras de aquel primer muralismo menos conocidas, está esta alegoría de la Virgen de Guadalupe del año 22, fíjense, contemporánea a la época del primer mural que se considera como tal en el mismo Colegio San Ildefonso, del artista Fermín Revueltas, que tristemente fallecido a muy temprana edad por su alcoholismo, hermano del gran músico Silvestre Revueltas, hermano del escritor José Revueltas, hermano de la bailarina Rosaura Revueltas, esta familia de artistas, hijos de comerciantes de Santiago Papasquiaro, Durango, que luego se fueron a estudiar, él y su hermano, perdón, me refiero a Silvestre, a su hermano, que el papá los mandaba a estudiar al colegio de jesuitas en Estados Unidos, en Texas, pues por los problemas de la revolución y que pues eran muchachos ricos. A su regreso, como estos muchachos incursionaron como grandes artistas, por supuesto, migrado a él a la Ciudad de México, donde empieza a estudiar en la Academia de Bellas Artes, que pues era el antiguo colegio pictórico heredado de la Gran Academia de San Carlos. No descolló mucho por su problema del alcoholismo, como fue el caso de este fresco, que no sé si alguno de ustedes tenga oportunidad de conocerlo, está muy escondido. Vas por el colegio de San Ildefonso y uno se imagina que va a estar expuesto ahí en las escaleras o con los murales de Orozco, y no, está ahí remetido entre la salida y la esquina donde están los servicios sanitarios. Hay una salida y se alcanza a ver una puerta y está muy oscuro. Casi no se percibe, ¿no? Esta, por supuesto, foto de internet, y además de que quedó levemente inacabado un homenaje a la Virgen de Guadalupe, pero muy diferente, en donde, como ustedes saben, los ideales posteriores a la revolución, arropados primero por el caudillismo y luego por el partido oficial, fundado en 1929, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, que ahorita va a tener que verse este comentario político que estoy haciendo en otras obras. Vasconcelos le encarga a Fermín Revueltas este mural, pero pues hay por ahí una anécdota, inclusive relatada, de que pues Fermín Revueltas llegaba, como vulgarmente se dice, crudo, que enfrente había una cantinita donde iba a curarse la cruda, no trabajaba como debía de ser, y un día Vasconcelos, molesto por ver que Fermín Revueltas no estaba cumpliendo, lo liquida. Y ustedes pueden fijarse que la Virgen de Guadalupe está cargada por un ángel indígena, regordete. A los lados hay dos mujeres que voy a dejar hasta el final. Atrás se ven unos cactus para tratar de mencionar el paisaje mexicano. Y al frente se ve el pueblo ranchero, no urbano, sino de pueblo, campesino. Acuérdense del triunfo de las luchas obreras campesinas, sobre todo de la revolución. Y la alegoría de estas dos mujeres que se ha discutido porque pareciera que tienen alas y son ángeles, muy maquilladas, vestidas de rojo, con pelo rubio, estas no son unas mujeres del campo, estas son unas mujeres de la ciudad y representan, aclaración por las hipótesis, dos prostitutas arrepentidas, y por eso es que están a manera como casi de ángeles, por la parte de atrás esas nubes que podrían parecer que son las alas, pero si vemos la del lado izquierdo, no lleva esas nubes en la espalda, por lo tanto, entonces no son ángeles, sino pues en el simbolismo de la mujer arrepentida. Poco conocido este mural, ¿y por qué menciono a Fermín Revueltas? Porque aquí en Monterrey vamos a tener un mural de él, aunque no fue originalmente pintado para esta ciudad. Bien, otro de los artistas que participaron en un principio, como Roberto Montenegro, del cual
Tenemos obra de él aquí en vitral, de tamaño mural, pero en vitral, que en un principio pensaba incluirlas, pero dado que no es mural como tal, no las voy a incluir, que están en el aula magna, los magníficos vitrales que se encuentran en la escuela Álvaro Obregón. Tenemos este fresco trabajado con la encáustica, las dos técnicas, el fresco que es sobre yeso y la encáustica que lleva algún aglutinante, especialmente la cera, para que se adhiera bien el pigmento, en donde vean cómo no es la lucha obrera campesina, no son los ideales socialistas que se van a poner en boga en el mundo, como la actitud de salvar a la sociedad de los países pobres como los nuestros, sino es una cuestión simbólica todavía, arrastrando los temas simbolistas de finales del siglo XIX, un caballero medieval. Y es que tiene que ser un caballero medieval en México. Un árbol de la vida que da frutos blancos, símbolo de la esperanza. Hay un cartel que dice acción supera al destino, vence. Y luego 6 mujeres con diferentes color de piel, pero vestidas como musas y con unos trajes y peplos en fuertes colores, que recuerdan más bien a las posturas de las mujeres en los cuadros simbolistas de finales del siglo XIX. Alrededor, si ustedes se pueden dar cuenta de este arco, se alcanzan a ver unas decoraciones florales todavía de influencia Art Nouveau. Y este mural se encuentra en el extemplo de San Pedro, perdón, lo puse con minúscula, el Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones, antes Hemeroteca Nacional, allá en la Ciudad de México, en la República de Venezuela, a unas cuantas calles de lo que es el centro. Ahí se encuentra este magnífico mural. Me hubiera gustado poner el de que se encuentra a un lado del colegio, que no es lo mismo, de San Pedro y San Pablo, al lado de la Secretaría de Educación Pública, donde pintó también una alegoría a Iberoamérica, pero me gusta poner cosas que conozco, muchas de ellas que yo mismo he retratado, tal vez no me salgan muy bien las fotos, como esta, si la hice yo, para demostrar cómo eran los inicios de ese muralismo y lo que vamos a ver, que no necesariamente tiene que compartir las ideas revolucionarias, políticas, ideológicas del muralismo anclado de los años 20 y 30 de los 3 grandes. Por supuesto les voy a poner algo de Diego Rivera, pero algo muy diferente. Esta obra, que es un mural, desafortunadamente no tengo las medidas, pero calculen que más o menos su tamaño es de unos 2 metros de alto, tal vez un poco menos, y un poco más de 4.5 metros de largo. Posiblemente sea más o menos, repito, no tengo las medidas, no venía en la cédula, que estuvo en la exposición de Pinta la Revolución en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, en el año 2017, y me llamó mucho la atención este fresco sobre cemento reforzado con bastidor de acero, un fresco movible, porque vamos a hablar aquí al Monterrey de un fresco movible, la sabiduría eléctrica, tomemos en cuenta que después de la revolución, la tecnología también va a ser de un fuerte impacto, ni se diga en la década de los años 30. Y voy a empezar, como me gusta, al revés, de atrás para adelante, donde podemos ver la silueta de una ciudad. Esto con un gran río, definitivamente pertenece a la época en que Diego Rivera, acuérdense que estuvo en San Francisco y en Detroit, en donde le canta al triunfo de la máquina, y aquí podemos ver precisamente eso, una central eléctrica. Del lado izquierdo hasta se alcanzan a ver unas torres, unas chimeneas de concreto, del lado derecho se alcanza a ver un ventilador, voy hacia el segundo plano y se alcanza a percibir los componentes. Disculpen si la terminología no es muy adecuada dentro de la cuestión técnica de la electricidad, que se ven, pues parecieran como unos grandes condensadores, o no sé si el término es correcto, y luego se ven acá los obreros, el del lado izquierdo trabajando en la fundición, al centro otros trabajando en algo más específico, del lado derecho se ve así como una pantalla luminosa con diferentes formas trabajadas en el acero, unos cables en forma inclinada que recorren en esa ventana, con esta genialidad que tenía Diego Rivera para componer a las perspectivas y la profundidad. Bueno, algo diferente a lo que siempre tenemos la oportunidad de conocer de Diego Rivera, en donde no es
el triunfo obrero y campesino, sino es el triunfo de la tecnología que tan de boga estaba y que ahorita en unos minutos más voy a mencionar al respecto de esa moda tecnológica por una película soviética. Bien, en una iglesia que está en el centro de la Ciudad de México, en la República de Salvador, y perdón lo que voy a decir, esta foto de internet, ahí se ve que es una parada de autobús, ojalá si estuviera de limpia y de ordenada, porque, bueno, para que hago más comentarios sobre el poco mantenimiento que hay. Esta iglesia es una de las primeras iglesias levantadas en la Ciudad de México, la iglesia de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, que albergaba la iglesia del Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés, donde descansan los restos de Hernán Cortés, y todas estas controversias que hay al respecto de sus restos. Esta iglesia que ustedes están viendo ya es del siglo XVII. Esta es la portada lateral. La portada principal está por el callejón, que se alcanza a ver en un edificio amarillo. Está el nuevo Hospital de Jesús. Por cierto, quiero mencionarlo aquí en público, la facilidad para entrar y tomar fotografías, el buen criterio de la gente que trabaja ahí para que visites el hospital sin ninguna restricción, en donde pues simplemente tú vas a conocer el edificio y son muy amables en que lo conozcas. Entonces, aquí adentro de este edificio se encuentra algo muy poco conocido. Desafortunadamente, mi foto no era tan buena y mejor preferir esta de internet, de Apocalipsis inconclusa de José Clemente Orozco. Algunos de ustedes a lo mejor han tenido oportunidad de conocerla. El coro casi no se distingue y en un tramo de la primera bóveda, de las tres que hay, incluyendo dos de la nave y la tercera pasando el presbiterio, fue invitado a pintar esta Apocalipsis en plenos tiempos de la guerra. Normalmente estamos acostumbrados a ver al Orozco del Colegio San Ildefonso, o ni se diga al Orozco del Hospicio Cabañas y el Palacio Legislativo de Guadalajara y obras más. Pero esta me he dado cuenta que es poco conocida, de ahí mi interés en compartírselas, en donde podemos ver un caos. Lo que quiso aquí transportar al feligrés es un caos, ¿sí? Si vemos un detalle del acercamiento de ese tramo de la segunda bóveda, ¿qué representa esta mujer grotesca, vestida con un traje rojo, con joyas, el pelo rubio, 4 pulseras y cargando una especie de cáliz, pero en forma de picos? Después, como sabemos con Orozco, con estas formas geométricas que rompen la verticalidad, con esas angulosidades y esa fuerza expresiva de su pincel, color gris y color rojo montada sobre un caballo. Acuérdense, los 4 jinetes del Apocalipsis de San Juan. No sé si alcanzan a percibir aquí alguno de esos caballos, ahí se ven clarísimamente 2, y después se ve un caos, porque es el Apocalipsis. Lástima que no encontré un acercamiento del coro, donde se ven del lado derecho personas muertas, esqueléticas. Por ahí se ve un hombre que alcanza a percibir cómo se ha derruido la sociedad. No se alcanzan a ver por ahí casi hacia el fondo como una ciudad, una torre que está caída. Entonces, ¿qué es el fin del mundo? El Apocalipsis. Y lo estamos viendo aquí con esta mujer grotesca. Dices, oye, ¿qué tiene que hacer esto en una iglesia católica? En un templo tan conocido como es el templo conocido nada más como el Templo de Jesús de la Ciudad de México, pues precisamente es una forma de manifestar el Apocalipsis. Bueno, ahora con tantas cosas que se han dicho al respecto, ¿no? Que se ha puesto de moda todos estos temas, no lo hice a propósito de eso, sino simplemente al respecto de que les digo, compartirles alguna pintura menos conocida del movimiento muralista y vean el año en que se hace, 1942. En un mercado conocido como Mercado Presidente Abelardo L. Rodríguez o Mercado Abelardo R. Rodríguez del año 34, en la misma calle de República de Venezuela, en la calle, creo que la otra se llama Puebla, no me hagan caso si me estoy equivocando, en un edificio neocolonial del arquitecto Antonio Muñoz, que trabajaba para la empresa FIUSA, esta empresa que, aunque con capital de la Ciudad de México, tenía gran capital de la ciudad de Monterrey, con el señor Carlos Prieto de Fundidora, el señor Antonio La Chica, y que hizo aquí
magníficas construcciones de Art Deco, que es mi tema de pasión, que me encanta de lo que he hecho en mis tesis de maestría y doctorado, donde mencionan las construcciones de FIUS aquí en Monterrey, del Palacio Federal, de la Escuela Plutarco Elías Presidente Calles, la Escuela Nuevo León, la Escuela Monterrey, la Nuevo León convertida en un centro de capacitación, la Escuela Fernández de Lizardi, iba a decir Joaquín Fernández de Lizardi, pero no más es Fernández de Lizardi. Esta gran empresa levanta en estilo neocolonial un mercado inaugurado por el presidente en turno, el general Abelardo L. Rodríguez, uno de los que le llamaban peleles del general Calles, después de la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, que gobierna solo 2 años. Bueno, pues se distingue por su obra pública con este mercado. Ahí está la placa, nada menos que Aarón Sainz, que era de estas tierras y que fue jefe del Distrito Federal, el que le manda hacer el monumento a Obregón. Bueno, pues, ¿por qué les pongo las fotos de este lugar? El interior de lo que son las oficinas, en un clarísimo estilo neocolonial, con bóvedas en la parte de abajo, la parte de arriba hasta se ven las estructuras de acero para sostener el techo. Ahí hay unos murales muy poco conocidos, como fue del pintor norteamericano Pablo O'Higgins, que vino a trabajar a México y fue ayudante de Diego Rivera. La historiadora del arte, la maestra Esther Acevedo, es quien ha estudiado muy minuciosamente estos murales en un libro sobre las propuestas de jóvenes sobre el muralismo, porque eran muchachos jóvenes, y vean la fecha, 35, un espacio también público para un mercado en la Ciudad de México en donde fueron invitados artistas menos conocidos. Entonces Pablo Higgins, que pues hace su vida aquí como tal en México, a ver, necesito asesoría técnica. Rodrigo. A ver si lo logro quitar. Ya lo logré quitar, gracias. Perdone. Aquí alcanzamos a ver estos campesinos. Del lado izquierdo, la mujer con el crío, el perro, el campesino con su costal, y el capataz con chicote en mano izquierda, con el dedo derecho indicándole algo, regañándolo. Vemos, no se alcanzan a ver la espuela del capataz, y atrás de ellos dos, un hombre regordete apuntando. Obvio, pues es la explotación del campesino, que arriba se alcanza a mirar algo. Vemos una cierta influencia de Diego Rivera, aunque él ya traía su propio estilo, y pues todos los trabajos que hizo este O'Higgins en este mercado, aquí en las bóvedas, escogí este, porque dice contra el fascismo, 1935, y qué curioso, ¿verdad? Los fanatismos, cada quien lo ve desde su punto de vista. Acá él está tratando al fascismo como un fanatismo, pero los que se hacían y se decían socialistas, o inclusive ya plenamente comunistas por la revolución soviética, pues eran igual de fanáticos. Unos a otros se echaban, ¿verdad? Y aclaro esto por el tema. Del lado izquierdo va un hombre, grita contra, no se alcanza a ver, y dice el trabajador, y expulsa palabras en rojo que son bacterias. Acuérdense del mismo tema que hace Diego Rivera en el mural del hombre controlador del universo en el Palacio de Bellas Artes, donde se ven las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces aquí está echando las bacterias malas. Se alcanza a ver también, como ese mural de Diego Rivera, el mismo hombre que desde el otro lado de la parte de la bóveda está moviendo unas palancas, y hacia abajo se alcanzan a ver cómo se parece mucho al mural de Diego Rivera, Los frutos positivos de la humanidad. Atrás se alcanza a ver unas chimeneas, una de ellas roja, como escurriendo acero incandescente. O sea, es un símbolo de la ruptura contra el fascismo, el poder del fascismo, sus chimeneas, su industria. Y del lado izquierdo se alcanza a ver unas bayonetas ensangrentadas, y atrás se alcanza a ver un objeto que parece ser una granada. Entonces, pues toda una crítica aquí al fascismo de una manera hasta un tanto cuanto grotesca.
del mismo artista. En otro lugar escogí esta imagen donde en el techo podemos ver una macana, una mano, un hombre con un puño cerrado, luego otra macana, unas bayonetas. Del lado no se alcanzan a ver la mujer que trae una bandera roja, del lado izquierdo no se distingue, pero todas estas cuestiones en gris, color gris, símbolo del autoritarismo. Y aquí estamos viendo los triunfos de la tecnología, la radiografía. Perdón, un trabajador con su kepi de obrero, musculoso, se alcanzan a ver las tiras del overol, se alcanza a ver el esófago, el estómago, parte del sistema digestivo, y con mucha admiración, del lado izquierdo, unos hombres de blanco, blancos, discúlpenme, desde el punto de vista, como se decía en aquel entonces, racial, y otro un tanto de piel más oscura, que se ve que son científicos o personas del poder, están señalando hacia la radiografía, y se alcanza a ver una turbina donde uno de ellos descansa su mano. Traten de recordar esta turbina porque la vamos a ver en el mural aquí de Monterrey de Fermín Revueltas. Entonces, también es un canto al triunfo positivo de la tecnología. En el mismo lugar, y del pintor menos conocido todavía, Antonio Pujol Jiménez, que poco se sabe de este muchacho, en aquel entonces muchacho, hijo de un inmigrante español casado con una mexicana. Él había nacido en el pueblo de Chalco, va a estudiar a México, después por influencia de su padre se alista en el ejército republicano para ir a combatir en la Guerra Civil Española, regresa, entra en el taller de la gráfica popular y había trabajado al lado de David Alfaro Siqueiros. Pinta estos murales que se llaman Los Descuartizados, como ustedes pueden ver el cuerpo desmembrado del lado izquierdo, luego al frente unos hombres ya cubiertos con el triunfo de la revolución comunista, la bandera roja, al fondo se ven unos como cuadros que es un tren que va hacia una mina, y del lado derecho un hombre que viene exhalando cansancio con la camisa abierta, que es un minero. A eso se refiere la explotación, por eso el tema de los descuartizados, de la explotación de las minas, sobre todo en la época colonial, y ni se diga, pues en la época también, Diego Rivera, ya ven que tiene en el colegio de Chapingo, saliendo de una mina, que es aquel hombre que le están revisando con las manos abiertas, pues es un tema muy recurrente de la época, ¿sí? Aquí está precisamente lo que estábamos diciendo, los mineros, cómo se ve el trabajo arduo, el hombre que viene con el puño, saliendo de la mina con esta estructura de fierro, el otro hombre sin camisa, trabajando arduamente, sacando la piedra en color rojo. Ahí pueden ver hacia arriba que es la otra parte del mismo mural. Ahí se ve la cabeza del descuartizado que les estaba mostrando. Bueno, son murales menos conocidos, como les digo, no son los únicos, también trabajó ahí Ramón Alba de la Canal. En medio de los puestos del mercado, ustedes pueden ver que están los murales, y en la parte alta, en lo que son las oficinas, que está cerrado al público, hay otros. Repito que la maestra Esther Acevedo los ha estudiado muy bien. Quiero mencionar a Fernando Leal, este artista que inició también con el muralismo, cuando José Vasconcelos lo conoce y lo invita a formar parte del primer movimiento. Él es el que decora en el Anfiteatro Bolívar la vida de Simón Bolívar, donde se alcanza a percibir la fuerza de su color, de sus movimientos, cómo pone al libertador Bolívar en un corcel blanco imitando a Napoleón, despeinado, en plena lucha con su espada, y se ven ahí gente que cae, y luego se aprecia en la parte alta unas musas que son indígenas, pero mejor escogí este, que no es fotografía mía, sino de internet, que me encanta en lo personal, y que ahora que hicimos un viaje precisamente con Marco a San Luis Potosí, en el cual Indira iba como gerente de servicios educativos, y condujo este viaje. Esto está en la antigua estación del ferrocarril, edificio del año 42, construido por el arquitecto Luis Ortiz Monasterio, una obra pública del gobierno federal, que hoy está convertida en museo. Hay dos estaciones, la antigua y la nueva estación, y ahí, en donde ahora es un salón de actos, se encuentran estos magníficos murales intensamente coloreados, muy bien conservados, en donde el primero, ya del año 43,
Habla de la edad de la máquina y del triunfo de la locomotora, cuyos dos murales se llaman Historia de Transporte. Son bastante grandes, aproximadamente de alto tienen unos 3 metros y de largo tienen más de 10. Están empotrados en los muros y ahí pueden ver el nombre de un barco en Veracruz. Vean cómo nos ponen ahí a los trabajadores de origen mestizo, que dice faja de oro. Es aquel barco hundido, igual que en el Potrero de Llano, estos barcos italianos cargueros que se habían convertido en cargueros de petróleo y que según la historia fueron en aguas del Golfo de México, pero ya en frontera con Estados Unidos, hundidos por un bombardero nazi. Hay tantas versiones al respecto, no me voy a meter en esta controversia, que es cuando Ávila Camacho le declara mediante un telegrama la guerra directamente a Hitler, ¿no? Y es el apoyo de México a Estados Unidos, por eso le rinde culto. Vean qué magnífica dibujo, la composición anatómica, las cuerdas que salen del barco, para luego mostrarnos una locomotora histórica del siglo XIX, magnífica, detallada, casi fotográfica, con unos guardias vestidos de blanco porque estamos en el puerto, un vagón de carga, como ustedes pueden ver, el señor con su carreta, con su uniforme azul, la vendedora. Del lado izquierdo vemos a un conductor de tren, como se pueden dar cuenta, el hombre vestido de negro con kepí, y el maquinista, que se ve ahí junto a él dialogando. Acá una familia rica, que seguramente son europeos que han llegado al puerto de Veracruz, el hombre con su sombrero, el niño y la mujer ahí con las maletas, elegantemente vestidos, y luego los cargadores que en un camión de redilas están llevándose la mercancía. Y en la parte de abajo, el triunfo de la locomotora, esas diésel eléctricas que venían aquí a Monterrey precisamente, que tanta historia hicieron en el cine, en los juguetes. ¿Cuántos de nosotros nos tocaron estas veloces locomotoras eléctricas? Y después, digo, subirnos en ellas, en el famoso regiomontano, cuando íbamos a nuestras vacaciones y que a mí de niño me tocó muchas veces subirnos a esos trenes con esas veloces locomotoras. Una locomotora antigua de humo, como pueden darse cuenta, una todavía más antigua de vapor, ya vieron la comparación, y luego como un carro, un carruaje va a toda velocidad, los caballos se asustan, y luego del lado izquierdo se ve una de estas diligencias que eran cargadas, atrás un caballo que se asusta y que ya lleva mercancía, un hombre tirado en el piso. Trata de demostrar cómo del antiguo transporte con peligros, asaltos, accidentes, a la primera locomotora de vapor de Fulton seguramente, luego la locomotora de carbón mineral hasta la poderosa locomotora eléctrica. Son magníficos, ¿eh? Este movimiento tan extraordinario que tiene esta obra de Fernando Leal. Fernando Leal tiene otras cosas en San Luis Potosí, como son unos mosaicos en el auditorio de la ciudad y una alegoría de Santo Domingo de Guzmán en la iglesia de San Juan de Dios, que también la retraté, me hubiera encantado ponerla, no la encontré, pero pues saben que por la contingencia no podemos ir a nuestros lugares de trabajo, la tengo en mi computadora de la UDEM, pero bueno, ahí se las dejo para que si algún día la pueden ver, una extraordinaria pintura, Santo Domingo de Guzmán y la Virgen en la iglesia de San Juan de Dios de San Luis Potosí, contemporánea de estos magníficos murales. Bueno, y otro muralista tal vez más conocido, José Chávez Morado, oriundo de Silao, muere en su ciudad natal. Él se decía autodidacta, después estuvo en la Ciudad de México como todos, participó en el taller de la gráfica, conoció el trabajo de los muralistas y un magnífico artista que también incursionó con el mosaico y que fue invitado a trabajar en la Alhóndiga de Granaditas y en donde rinde un culto a Hidalgo. Todo el conjunto de murales se llama de la Independencia de México. Hay dos partes, este del 55 y otro que es del año 66, que se lo dedicó al rector y gran intelectual guanajuatense Armando Olivares. No confundir las dos partes, porque si uno deambula por la Alhóndiga en las escaleras y ve estos murales, de momento hasta cambian el estilo y el tema. Porque este es un tema de la independencia y el otro es un tema alusivo y simbólico. Tomando la famosa iconografía que todos conocemos de Hidalgo, que la hizo famosa el pintor Joaquín Ramírez en 1865, nos pone un Hidalgo cargando muertos, como el que lleva ahí ya hasta con grilletes, y otros en color gris que están viendo la esperanza y del futuro.
este campesino que alza las manos como diciendo por fin, y envuelto como en un sinfín mecánico, un hombre que quiere salir y escaparse, símbolo de que está atrapado por la opresión, la falta de libertad, o ese personaje que envuelto de la cara está también mirando hacia el futuro. La parte de atrás, con una serie de formas disformes en color blanco y amarillo, que encuadran perfectamente al cura Hidalgo, y fíjense cómo el artista le pone una especie de aureola, como se le pone a los santos, en una manera de rendirle un culto, en el rescate de la figura del cura Hidalgo, vestido con su famoso abrigo, que es como lo conocemos iconográficamente. En una parte del mural, esta mano calavérica carga el edicto de excomunión, ¿verdad? Ahí adecuó la letra para que se viera: él, don Miguel Hidalgo y sus secuaces han incurrido en excomunión mayor, ¿verdad? Sacrílegos, perjurios, seductores, y luego la firma Ayuntamiento de Valladolid. La excomunión de Hidalgo, dictada por el obispo Abadi Queipo, que era visitador en la diócesis de Valladolid y que luego huye y deja al señor José Escandón, porque miedo que lo iba a matar Hidalgo, el que declara la excomunión, en donde dice eso, ¿verdad? Que han incurrido en excomunión mayor por sacrílego, perjurio, en fin, la famosa acta que ahora se puede ver hasta en internet. Y esto, pues ahí está en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Y una escena más de la conquista, que son parte de estos murales también. Del lado izquierdo se ve la Inquisición, un fraile dominico que arroja un documento a las llamas, ¿sí? De acá se ven unos hombres trabajando arduamente. Arriba se ve Cuauhtémoc, que viene cayendo con los pies quemados, con una espada y su símbolo del águila que cae, ¿sí? Del lado izquierdo se alcanza a ver ahí unas columnas del siglo XVIII, ese es otro tema ya del mural, y del lado derecho se ven unos cañones de un barco, ¿sí? Ahí se alcanza a ver el barco, y luego se ven unos animales feroces, un jaguar y posiblemente un perro. Vean la escena del lado derecho, está un fraile franciscano con la cruz, se alcanzan a ver los animales feroces, ¿sí? Que traían los conquistadores. Es una forma de representar los perros que traían los conquistadores, y el otro, que es en piedra, el símbolo de la ferocidad del león español. ¿Es o no Cortés el que está ahí parado con su armadura? Unos dicen que sí, otros que es una mera alusión a un conquistador. Bueno, son escenas de la conquista que acompañan. ¿Y en qué termina este mural? En el triunfo de la independencia, en una verdadera apoteosis a Hidalgo, con trazos rígidos, fuertes, coloridos, muy expresivos, pero son otros murales que no están cantando los triunfos obreros, campesinos, aunque sí la lucha de clases. Aquí es el español conquistador, tema que trata Diego Rivera en Cuernavaca, o también en Palacio Nacional, pero tratado con una perspectiva diferente, y qué más que en la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Bien, ahí está la firma, Chávez Morado, 1955. Bien, y entonces llegamos a Monterrey, segunda parte de la plática. ¿Qué pasa entonces? Normalmente estamos acostumbrados a ver estos grandes murales, repito, de la Ciudad de México, en espacios como los que ya les mencionaba, o podemos mencionar también pues lo que se hizo en el Palacio de Justicia de la Ciudad de México por Orozco, o lo que hizo Diego Rivera en el Hospital de la Raza, o en el centro, la Secretaría de Salud. Todos estos grandes trabajos a los que estamos acostumbrados a ver, o ya de las últimas obras de Siqueiros, el Poliforum Siqueiros, ahí donde anduvo el artista Guillermo Ceniceros de esta región. Bueno, él era duranguense, avecindado en esta ciudad, como ayudante. Repito, estamos acostumbrados a ver eso. Y pues ahora pasemos a Monterrey, vamos a ver tres artistas diferentes. Fermín Revueltas hizo esta alegoría de la producción, va en el año 1934, cuando se funda el Banco Banobras, en el gobierno de Abelardo Luis Rodríguez, el mismo que mandó hacer el mercado Luis Rodríguez y que después fue decorado. En este caso, lo que les puse del pintor norteamericano Pablo Higgins y del mexicano Antonio Pujol. Fermín Revueltas es el que hizo la alegoría de la Virgen. Y este bastidor movible, ahí están las medidas, 3.67 de alto por 11.71. Actualmente se encuentra en la Pinacoteca, en el auditorio, segundo piso,
del Centro de las Artes en el Parque Fundidora de Monterrey. Fue traído en 1998 en comodato por 25 años, o sea que ya falta poco para esos 25 años. Cuando yo estaba trabajando mi tesis de maestría, tenía prendido el Radio Nuevo León, era abril del año 98, estaban inaugurando el Centro de las Artes y con gran dolor no estaba presente. Había el buen amigo de Radio Nuevo León, ya retirado, Javier Castillo, el conductor, y había recibido invitación para asistir, pero yo estaba trabajando con mucha presión el tema de mi tesis. Entonces me quedé así como con una cierta nostalgia. Dije, ay, qué lástima que no voy a estar ahí, porque estaban precisamente en la inauguración de ese espacio y se anunciaba que se colgaba este mural transportable fresco sobre bastidor movible, sobre yeso, no sobre cemento como el que vimos de Diego Rivera, y que originalmente perteneció a Banobras. Después lo adquirió a finales de los años 60, en el 67 pasó a manos de una institución llamada Banca Serfín, se acordarán de ella. Después, por razones obvias, Serfín desaparece, digo razones obvias, no que desaparezca Serfín, razones obvias del cambio de propietario a Banca Santander, esta banca española, el bastidor pasó a nombre de ellos y fue del modo que no sé las gestiones. Dijeron, ¿dónde puede estar mejor que en una ciudad industrial como Monterrey? Y afortunadamente aquí lo tenemos. Disculpen la imagen que se encuentra completada en dos partes, porque no es difícil tener una imagen fotografiada completa del mismo. Y vamos a ver las partes. ¿Qué simboliza este magnífico mural? Que aunque no fue hecho para Monterrey, simboliza mucho de lo que significaba esta ciudad para aquel entonces. Si del lado izquierdo observamos, vemos a un hombre vestido con overol y camisa blanca, el campesino que migró a obrero. Tomen en cuenta esta ciudad que precisamente con la fundidora, cervecería, vidriera, cementos mexicanos, cuánta gente de los pueblos de Nuevo León y de otras partes de la República migraron para convertirse en obreros, gente que venía del campo. Y este hombre le enseña a un niño, o sea, a su hijo seguramente, y señala hacia el lado derecho para que vea la construcción del Nuevo México con cemento. Fíjense qué importante, ¿eh? Con cemento. No estoy diciendo que haya sido con Cemex, con cemento de Cemex, pero la importancia de la construcción. Por eso se ven los andamios aquí al frente. Luego del lado derecho pueden ver a dos albañiles, uno con un uniforme de overol y el otro con una camiseta de manga, remangadas. Se ven estos cubos, la influencia de lo que yo he estudiado del Art Deco. Al fondo se alcanza a ver entre rocas unos tubos que conducen agua y al fondo una gran presa. ¿Ya vieron? Con la cortina fuerte, tectónica, levantada con cemento. Del lado derecho se ve en una verdadera construcción futurista estas oficinas o estas partes fabriles. Y luego del lado derecho de rocas alcanzamos a ver un hombre que está trabajando una revolvedora de cemento. ¿Ya vieron cómo está la revolvedora en acero? Brillante, y se alcanza a ver parte del cemento que viene escurriendo. Después, al centro, una turbina, les dije, fíjense en el dibujo de Pablo Higgins del hombre que está recargando la mano sobre una turbina en el mercado Abelardo L. Rodríguez, cómo se repite el tema, la turbina, la energía eléctrica. El hombre mestizo mostrando su corpulencia y del lado derecho unas mujeres posiblemente tehuanas por la forma en cómo visten, de extracto indígena, que una de ellas de un cántaro verte en otro contenedor de barro para que una mujer absorba y la otra que voltea carga otro cántaro. El agua, ha llegado el agua. Y atrás se ven las flamas, símbolo de la energía eléctrica. Al lado izquierdo se alcanzan a ver unas torres eléctricas. Al fondo parte de la presa y del lado derecho un buque, ¿sí? Con unas grúas, una chimenea que echa el humo, un buque petrolero importantísimo, que aunque todavía el petróleo estaba en manos de los extranjeros, pero están hablando de la civilización industrial postrevolucionaria, el canto hacia el triunfo, porque era el Banco Banobras, que es el que financia todas estas obras estatales de gran envergadura, como una presa,
como el petróleo, la energía eléctrica, la conducción del agua, y observen del lado derecho a estos trabajadores con una bomba de agua, se alcanzan a ver partes industriales y al fondo la conducción del agua, y más al fondo se percibe la ciudad con la tubería de agua también, ¿sí? Magnífico trabajo. Y luego en una vitrina, perdón, una vitrina, pareciera una vitrina desde una ventana, vemos a un hombre sentado con regla en mano, seguramente un ingeniero, con un técnico y un obrero, cada uno de ellos, y ahí se alcanzan a ver estas válvulas, posiblemente de la energía acuática, simbolizando toda esta industrialización de la cual está llevándose el país. Les recomiendo mucho, los que puedan, ahora esperemos que pasemos y sobrevivamos a esta situación, vayan al auditorio a visitar este magnífico mural allá en el segundo piso del Centro de las Artes en el Parque Fundidora. Algo menos conocido todavía es este mural que está en la Casa del Campesino de Crescenciano Garza Rivera, en donde es un canto al triunfo del socialismo. En Monterrey, 1938, pues sí, Lázaro Cárdenas expropia este edificio que había sido el Hospital de Nuestra Señora del Rosario, un colegio y hospital fundado por religiosas y que ya estaba abandonado. El padre Antonio Portillo, gran historiador de la diócesis, tiene un libro, el cual le agradezco mucho que en 2 ocasiones me ha invitado a presentarlo, sobre una documentación que él hace desde los orígenes de este edificio y nosocomio hasta que queda abandonado previo a la Revolución Mexicana. Pues Lázaro Cárdenas lo regala directamente a la Liga Campesina, ¿no? Y el artista Crescenciano Garza Rivera, oriundo de esta tierra, que había estudiado en Saltillo, después emigró a Los Ángeles, estuvo trabajando, perdón, dije mal, a Houston, estuvo trabajando en un periódico en Houston, regresa a México, trabajó como dibujante para el periódico Universal, fuertemente imbuido en el simbolismo. Por X razón, bastante todavía desconocida, fue contratado para continuar con los trabajos de lo que era la capilla, que se convirtió en el auditorium, con ese término, auditorium en latín, Emiliano Zapata, para que haga una decoración simbólica sobre el triunfo del cardenismo y la Revolución Mexicana, y entre otras partes la misma historia de México. Inicialmente fue un artista llamado Gustavo Glorio, y después ya se sabe de la llegada de Crescenciano Garza a partir de 1938 para trabajar sobre este mural. Esta información le agradezco mucho a mis colegas, el maestro Juan Manuel Martínez y a la maestra Aurelia Elizondo, que hicieron una tesis de maestría dirigidas por el maestro Javier Moisén, que rescataron mucha información, entrevistaron a la hija de Crescenciano Garza, y pues esa documentación me sirvió mucho para el estudio de estos murales. En la parte alta tiene, de lo que equivaldría al coro, tiene todos los escudos de México. Estos murales han sido muy restaurados, como pueden darse cuenta esta foto donde estaban en restauración por la humedad, por los diferentes usos. Ha sufrido demasiados deterioros, posiblemente si no es una gran obra de arte, como yo he escuchado comentarios de que hay hasta fallas técnicas en composición, perspectiva, volumen, pues sí, cierto, es muy cierto. Crescenciano Garza no era un artista de murales, era un artista de caballete. De hecho, si quieren conocer una obra de él, vayan al Hotel Monterrey, Howard Johnson, supongo que todavía estará ahí en el lobby. Hay una escalerita que lleva hacia donde estaba una sala para usos de computadoras, y ahí está una fundación de Monterrey, original de él, y la otra, que bueno, está en el Museo del Noreste. En el Museo de Arte Sacro, que está a un lado de la Basílica del Roble, cuyo director es el padre Mena, ahí se conserva, conseguida por el maestro Carlos Velázquez cuando estaba como director operativo, una obra también de Crescenciano Garza Rivera, muy restaurada. Digo, por si quieren conocer algo de él, alumno del pintor saltillense Eligio Fernández, pues esta fue su última obra como tal, reconocida en grande, y después fue inclusive nombrado director de lo que es la Facultad de Artes Visuales, y muere en el año 58.
Entonces, doy estos datos porque veo que es un artista poco conocido y este muro, que tiene buena calidad artística, tiene toda una significación de esa época de los murales a lo que estamos acostumbrados a ver, la lucha de clases, el triunfo obrero y campesino. Y por supuesto, en lugar de Cristo, en lugar de Dios, en lugar de la Virgen María, en lugar de cualquier santo, ¿quién va a estar aquí? Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque él es el que regaló el edificio, se acaba de llevar a cabo la expropiación petrolera, entonces culto al señor presidente que regaló este espacio. Al fondo, del lado derecho, se alcanza a ver unas torres de petróleo, estaba recién hecha la expropiación petrolera. Al frente vemos un telescopio, una madre con una niña, un hombre, Catrín, que es la muerte, ya todo desgarrado. Del lado izquierdo se ven una serie de arcos, un hombre trabajando en la industria siderúrgica, otro está leyendo, y del lado derecho un tractor con unos campesinos. Si vemos unos detalles de estos murales, vean estos arcos que nos recuerda la pintura de George de Quirico, la pintura metafísica, lo mismo que esos arcos de chimenea, en donde vienen una serie de términos socialistas: Banco de Crédito Agrícola, Liga de Comunidades Agrarias, Banco de Crédito Ejidal, Sociedad de Crédito Ejidal, Sociedad Cooperativa Ejidal, Botiquín Comunal, Trabajo en Colectividad, ¿verdad? Porque eran los temas de la educación socialista y del socialismo que impuso Lázaro Cárdenas. Un socialismo rábano, porque pues por debajo el apoyo a la industria, el mismo, con un poder económico impresionante, pero acá con su discurso, que era la moda de la época previa a la guerra, eras fascista, eras nazista, sí, del nazismo, perdón, eras nazi, o eras comunista, ¿sí? Prácticamente ya stalinista, ¿no? Entonces, pues eran las modas ideológicas. Ahí vemos el trabajo de la fundición, representado, como lo vamos a ver ahorita ya para terminar, en los murales de Ángel Zárraga. El telescopio, símbolo de los avances tecnológicos, que es los parabienes de la posrevolución. Y el del lado derecho es una fuerte crítica al empresario regiomontano, Catrín, pero ya es la muerte, con su dinero tirado, con su bombín, como un personaje porfiriano, pero es aplastado y en el fuego a quemar el viejo pasado industrial o del poder económico, para ser aplastado por un tractor, poderoso tractor inclinado, y dice: plan sexenal, el plan nada menos que de Plutarco Elías Calles. Se modifica la Constitución, el primer presidente, Lázaro Cárdenas, presidente de 6 años, ya con el Partido Revolucionario Mexicano, que le cambia el nombre precisamente para este año. Entonces, el triunfo del campesino, que atrás se alcanza a ver cómo está trabajando todavía con instrumentos antiguos y de madera, con un asadón. Al fondo no se alcanzan a ver un campesino vestido de rojo y negro como los bolcheviques soviéticos, con un sombrero zapatista, y montados 2 campesinos en un tractor. A uno nada más se le ve el sombrero y al otro vienen a aplastar al viejo régimen. Esto tiene que ver mucho con la película Lo Viejo y lo Nuevo de Sergio Eisenstein, según mi hipótesis, donde se ve ese tractor con esa mujer que va feliz y que han vencido la tecnología al viejo régimen zarista por el régimen comunista. Hay mucha influencia de esta ideología. Y es de buena calidad el mural en esta parte. Vean el movimiento, cómo nos da la idea de la velocidad. Y además las ideologías socialistas en una ciudad como Monterrey, ¿verdad? Es contrastante, pero bueno, esas indicaciones oficiales del momento que se hicieron estos murales en el año 38, y que agradezco mucho al ingeniero Gerardo Nevares, director del Museo de Culturas Populares, que se ubica ahí en la Casa del Campesino, en Abasolo y Mina, en el centro de Monterrey, muy cerca del Museo Marco, que pues hubo el proyecto de hacer un libro. Bueno, al menos de ahí se sacó bastante información con fotografías. Pues el libro sigue esperando, ojalá, la benevolencia para que pueda ser publicado. Bien, y vamos a terminar entonces con algo completamente diferente. ¿Cuántas veces que he hablado, y me encanta lo más que pueda difundir este tema, que la gente me dice en Monterrey, en la Catedral de Monterrey, en su interior, hay unos murales que están en el presbiterio, nada menos y nada más que de Ángel Zárraga, y que la gente me dice: ¿dónde está eso? Pues en la Catedral de Monterrey, en el fondo, en el presbiterio. Murales que van a
salirse del protocolo de lo que estamos viendo, de una extraordinaria calidad, trabajados bajo la técnica de la, iba a decir encáustica, no, son al temple, el temple que utiliza este aglutinante de huevo, principalmente para hacer el pigmento como la encáustica más adherible, y de ahí que se hayan conservado también. Aquí está el presbiterio, cuya pared o ábside, del lado izquierdo muro norte y del lado derecho muro sur, y la bóveda, se realizaron unos magníficos murales por influencia de este emprendedor obispo, el séptimo arzobispo de Monterrey, Monseñor Guillermo Trisler y Córdoba, de origen alemán, nacido en Puebla, en Chalchicomula, pero estudiado en Roma con los jesuitas, y después, ahí sí les voy a deber de qué universidad pontificia se ordena sacerdote, lo cual le permitió tener una visión muy novedosa sobre el arte moderno. Primero obispo de San Luis Potosí, después arzobispo de Monterrey, llega en el verano del 41 y trae una idea extraordinaria. Hay que crear arte sacro, moderno. ¿Sí? También está el concilio. No podemos estar con esas ideas de que allá en el centro de México, en las bellas ciudades coloniales, siempre repito esto por si alguien ya me lo ha escuchado, que existe este arte tan extraordinario del siglo XVI, XVII y las maravillas del barroco. No, 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 Monterrey es otra cosa. Hay que crear un arte sacro moderno. Imagínense remar contra la corriente entre estos años. Un hombre inteligentísimo, políglota, y que había conocido en la casa de este sacerdote y poeta, un gran intelectual, el padre Octaviano Valdés, hacía unas tertulias culturales en su casa en la Ciudad de México, a las cuales asistía el padre Guillermo Trisler y Córdoba, cuyo hermano también fue sacerdote, por cierto, y obispo de Mérida. Si un día van a Mérida, en la catedral, ahí hay una placa dedicada al hermano de Guillermo Trisler. Les voy a ver el nombre, cómo se llama, el hermano, pero ahí dice una placa de agradecimiento, algo así, al obispo de Mérida. Eran hermanos. Pues con este sacerdote, en esas tertulias, conoce a un hombre que acababa de llegar de París, que era un gran pintor, curiosamente poco conocido en México, dado desde que la época cuando arranca el muralismo, él sale a París. Allá conoció a una mujer francesa con la que se casa, de muy alta alcurnia, hija de hombres de negocios con mucho poder económico, y tuvo bastantes contratos, tanto privados como públicos, y su calidad artística era extraordinaria. Guillermo Sheridan, que escribió en la revista Artes y Letras, ay, perdón, a lo mejor estoy diciendo mal el título de la revista. Bueno, Guillermo Sheridan escribe un artículo muy interesante sobre, dice mi tío, porque eran parientes, que él tenía la información y que esa carta estaba en la Capilla Alfonsina, de que Diego Rivera no quería a Ángel Zárraga. Y no lo quería por una razón ideológica, porque Diego Rivera se declaraba ateo y comunista y Ángel Zárraga se declaraba católico y creyente. ¿Será cierto? No sé. Digo, porque no conozco la carta, la menciona Guillermo Sheridan, seguramente esto es verídico. Con mucha emoción una vez fui a la biblioteca de la Capilla Alfonsina aquí de Monterrey, un conocido que trabajaba ahí en la biblioteca, me comuniqué, me recibió, me dijo, oye Rodrigo, esa carta no está aquí, ya te investigué, no está aquí. Me dijo, es la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Ah, bueno, muchas gracias por el dato. Entonces me decía, sería muy interesante que pudieras leer esa carta que cita Guillermo Sheridan, que repito, obvio que será cierta esta anécdota. Ahí cuando es joven, cuando se fue, acá ya mayor cuando regresó. Entonces el obispo Trisler, una vez nombrado arzobispo de Monterrey, ve la catedral, ve a la Virgen, que después recibirá una buena restauración en el año 54, y se le ocurre, ¿por qué no pintar algo aquí sacro en este presbiterio? Y él escribe a Ángel Zárraga. Para esto agradezco mucho al padre José Raúl Meno Serfer, que fue capellán de la catedral, actual director de la Comisión de Bienes de la Iglesia y párroco de la Iglesia del Espíritu Santo en Guadalupe, y que me haya invitado a que formáramos parte del equipo de personas que escribimos el libro sobre la Catedral de Monterrey, publicado por la UDEM y la Arquidiócesis, y que pueden conseguir, todavía había unos volúmenes en el Museo de Arte Sacro,
ahí junto a la Basílica del Roble, donde participó el doctor Mendirichak en la parte histórica, el arquitecto Víctor Cavazo sobre la parte arquitectónica, el maestro Arnoldo Nerio sobre la parte musical, el padre Antonio Portillo sobre la cuestión del archivo, la maestra Marta Turó, que vino de la Ciudad de México para estudiar las vestiduras, yo que escribí la parte artística, entre ellos los murales, y la introducción nada menos que por la doctora Clara Bargelina del Instituto de Investigaciones Estéticas, y con la coordinación editorial del maestro Javier Moisén. Realmente se hizo un libro extraordinario, no es por nada, ¿no? Y qué bueno que se ha podido difundir más estos magníficos murales. Vean nada más esta extraordinaria calidad de color, de composición, de trazo, de volumen, de perspectiva, para lograr esta obra sacra, que si bien ya había trabajado él esto en Francia, inclusive en la capilla misma de la Casa de Francia de París, la Casa de Francia en México, viene a plasmar su estilo con fuertes influencias del Art Deco, viviendo en París entre los años 22, 23 hasta el año 1941, que se sale por la guerra, por la ocupación nazi, y que viene a plasmar esta magnífica obra. Si vemos, ahorita los vamos a tomar en detalle, va a pintar el muro sur, el muro izquierdo o norte y la magnífica bóveda. Si empezamos por el ábside, del lado derecho se ve la Anunciación, un ángel con un manifestador y Dios Padre con la corona de espinas. Al centro el Espíritu Santo irradiando líneas que simbolizan la embarazo de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, y del lado izquierdo a la Señora Santana. Se alcanza a ver Cristo con manos abiertas que va a recibir la corona del Padre, un ángel que señala hacia la bóveda, que ahorita la vamos a ver, las bienaventuranzas, otro ángel que carga el Sagrado Corazón, porque el obispo Trisler era muy devoto, y abajo la Señora Santana haciendo trabajo de profesora con su propia hija, la Virgen María. Y al centro, Nuestra Señora de Monterrey, escultura de la segunda mitad del siglo XVIII, que después fue restaurada en 1954. Entonces, la coronación de la Virgen, vean cómo se ve ahí la corona que viene saliendo de los rayos del Espíritu Santo. Del lado derecho vemos esta magnífica anunciación, vean la influencia inclusive de Fray Angélico en los colores, y este magnífico ángel flotando con una fuerte influencia de los carteles del Art Deco de París, de la gran exposición de 1925, que no dudo que Ángel Zárraga haya ido, de ahí mi hipótesis de la influencia en este magnífico cartel, y al fondo la Anunciación, ¿dónde fue? Pues allá en Tierra Santa, pero ¿por qué no en Monterrey? Al fondo se ve el Cerro de la Silla y una cosita blanca que era el antiguo convento de San Andrés, mal llamado San Francisco, que se encontraba ahí en la calle Ocampo en Monterrey, destruido en el año de 1914. Bien, si vemos un detalle abajo del manto de la Virgen, está la firma de esta primera parte de los murales 1942-1943. Del lado izquierdo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se vio el color tan intenso? Algo pasó aquí con el color, discúlpenme. Algo está fallando aquí. ¿Quién sabe qué pasaría con esta imagen? Qué pena, no se va a apreciar. Algo pasó aquí, porque he utilizado esta imagen muchas ocasiones. La acabo de probar hace rato, no estaba así, qué pena. Bueno, es la Virgen María recibiendo educación de su madre, la señora Santana. Ella señala al cielo, se ve la aureola en color verde, símbolo de la esperanza, blanco, símbolo de la pureza, rojo, símbolo del dolor, de la Madre de Cristo, descalza, porque es una niña francesa que anda en la campiña, y su madre también como una mujer que anda en el campo, con un hábito oscuro, símbolo también del dolor, y manto dorado, símbolo de lo celestial, aureola verde, símbolo de la esperanza, con sandalias, porque andan en el campo. Son unas mujeres ricas francesas, transportadas a la Señora Santana y a la Virgen María, que según una tradición medieval del siglo XIV, ya desde el siglo finales del XIII, que la Virgen María aprendió a leer con la Señora Santana, y por eso se ve el alfa y el omega, principio y fin, y el triángulo, símbolo de lo femenino, en el pensamiento griego. ¿Sí? Un detalle que agradezco tanto al padre Mena, que encontró AZ, Ángel Zárraga,
no se va a apreciar, pero bueno, en el ángel primero que trae un libro abierto y que se le alcanza a ver un botón que abrocha su manto, es la firma de Ángel Zárraga, que repito, tanto le agradezco al padre Mena que me haya dado este descubrimiento que él hizo en el año de 2010. Del lado derecho del muro sur, una combinación entre lo sagrado y lo industrial es realmente solo Zárraga, solo un genio se le puede ocurrir estas cosas. Si vemos del lado izquierdo, son las bodas de Caná, el momento en que la Virgen le dice a Cristo que ya no hay vino y dice vacíen el agua y después será convertido en vino. Para darle una idea, de antigüedad pone unos arcos de medio punto, pero vean qué extraordinaria combinación. En el segundo plano, en la parte alta, en la segunda parte, y en un primer plano, un hombre que no se le ve el rostro, recoge naranjas, la zona citrícola de Nuevo León, y otro trabaja entre llamas en la industria acerera. Al fondo se ven las chimeneas, inclusive se alcanza a ver un cable de conducción eléctrica, y el ángel que carga, se alcanza a ver que está en la parte superior sosteniendo un anagrama mariano, M, B invertida, María Virgen Madre. ¿Por qué está la firma debajo del pie de Cristo y dice Aleluya 6 de mayo del 45? Porque se había anunciado no el fin de la guerra, pero sí cuando son derrotados los nazis, y en un sentido de Aleluya 6 de mayo, con mayúscula del 45, de que había terminado esa parte del mural. Del lado derecho alcanzamos a ver la la multiplicación de los panes, ¿sí? Alcanzamos a ver cómo aquí un hombre vestido a la usanza romana está llevándole los peces y los panes a Cristo, San Pedro que le está diciendo ya no hay que comer, y en el lado derecho otra vez la fundición, cómo se ve esa chimenea que se une después de la ventana, y otra vez el ángel, atrás las torres industriales. Entonces, un tema pagano con un tema religioso, realmente esto es extraordinario, y además de la composición seria, si ustedes quieren, un tanto cuanto rígida, pero son las influencias que tenía del Art Deco. Ni se diga este Cristo resucitado, los soldados dormidos. Esto es de una estética del Deco impresionante, que lo podríamos ver en un panel ahí en la exposición del 25, un Cristo triunfante con un pendón de una cofradía, con la cruz, el manto rojo del martirio, resucitando, y el soldado impresionado y el otro dormido, que, repito, con una fuerte estética influenciada del Art Deco francés. Vean qué magnífica composición anatómica de los personajes. Otra vez, otro descubrimiento que hicimos con el padre Mena, viendo estos murales, me había dado ese tip del botón. Le digo, padre, vea lo que hay aquí, Ángel Zárraga. Entonces estábamos emocionadísimos del mutuo descubrimiento allá en marzo de 2010. Bueno, todos los obispos, como ustedes saben, llevan un escudo nobiliario, se les crea un escudo, y este es el escudo del obispo Trisler, con el anagrama mariano del lado izquierdo, que es M, B invertida, María Virgen, y del lado derecho la R, Reina. En el muro norte o izquierdo, una alusión a la evangelización del noreste. Extraordinario ubicar la evangelización en el noreste. Al centro y sacando de una hoguera, o sea, símbolo de las llamas del infierno, un franciscano ya mayor saca a un indio. Y arriba, el concepto de la piedad. Tema, como ustedes saben, muy trabajado en el arte a partir del siglo XV, y que con un manto azul, símbolo de lo celestial, el cuerpo geométrico, pero ya muerto y blancuzco, con las llagas de Cristo, y atrás se ve cómo van irradiando, símbolo de que se está irradiando la fe en el noreste. Del lado derecho, y entre cactus, un indio noble por su capa y su vestimenta, hincado, recibe la comunión de un franciscano, y del lado izquierdo mezcla una escena bíblica, la sanación del ciego, con un hombre vestido a la usanza de los años 40, con el bastón roto. ¿Por qué? Ya no necesitará el bastón. Y Cristo dándole la bendición y untándole los ojos con el lodo, como narra el pasaje bíblico, pone una barda para diferenciar el espacio, y en un segundo plano y del lado derecho, la resurrección de Lázaro, y del lado izquierdo, un fraile franciscano con una cruz en la evangelización. Si vemos unos detalles de esto que estoy mencionando, al fondo, la Sierra Madre de esta zona, con nubes, el buen fraile tocando la cabeza de un indio, y al fondo, en blanco, hasta con todas sus almenas,
el antiguo convento de San Andrés, construido a principios del siglo XVII en esta ciudad, un maguey para darle idea de este paisaje semidesértico. Del lado derecho, el fraile que da la comunión al indio noble que les decía, y posiblemente la evangelización, porque ya ven que estos indios de aquí, pues no había indios en la zona metropolitana, pero indios de diferentes localidades aquí del estado de Nuevo León. La resurrección de Lázaro, otro pasaje bíblico, un Cristo también con una composición, todo tiene una fuerte influencia art déco, que es tema de otro cantar que ya me encanta tocarlo, pero algo muy significativo para la religiosidad de la ciudad. En un hueco, la Virgen del Noble o del Nogal, patrona de esta ciudad, que tiene su basílica ahí en el centro de Monterrey. La Virgen del Roble, importantísima. Ahí encima de la escena de la resurrección de Lázaro y luego el ángel que va a cargar el escudo de Monterrey que ahorita vamos a ver. Y dentro de un nogal o roble, porque hay la idea original, como lo narró el maestro Israel Cavazos, uno de los primeros que registra esto en los años 50, es que era un nogal que después se traduce al roble. Por eso aquí en Monterrey, siempre repito esto, hay roble norte, roble sur, roble arriba, roble abajo, roble el alto, roble el bajo. Hay mujeres que se llaman María del Roble o Roble, ¿verdad? Que hay un montón de colonias roble. Yo mismo viví en una, Viejo Roble, ¿verdad? Estoy viviendo en una, perdón, colonia de San Nicolás que se llama Viejo Roble. Entonces, por eso digo que hay mucho roble aquí en Monterrey como nombre por la Virgen del Roble, cuya imagen, pues ya ven que hay toda una historia muy interesante de esa pastorcita española, y que luego la lleva con los frailes franciscanos, etc., etc. Una historia que es otro tema y toda su iconografía. Entonces, vean qué genialidad, ¿eh? Cómo en el segundo plano y en la parte alta se le ocurre poner, seguramente por petición del obispo, a la Virgen del Roble. Ahí está la firma, Ángel Zárraga, abajo del franciscano, ¿sí? Perdón, la Piedad. El detalle que les decía de cómo se irradia, la influencia de la radiación atómica, cómo la transformo de la energía, mejor con líneas circulares y transparentes para tratar de explicar la radiación. El escudo de Monterrey, el original, no el de Nuevo León, que fue creado en los años 50, que es un indio entre naranjales, con una flecha disparándole al sol como símbolo de quererlo alcanzar, en el famoso e icónico Cerro de la Silla, ¿sí? Y la X y R, que significa Cristo en griego, con la corona de coronar el escudo de la ciudad de Monterrey, escudo creado allá por 1635, si no mal estoy, y con dos indios de la región, como indios cazadores, recolectores, con estos taparrabos de plumas, lo mismo que sus coronas, que orgullosamente sostienen el escudo de la ciudad. Y para terminar, la bóveda, extraordinaria, con las 8 bienaventuranzas de San Mateo, toda una lección de moda, de art déco, bueno, de lo que hoy se conoce como art déco, de color, de teología, en donde podemos ver las bienaventuranzas que no van en un orden. Si nos ponemos hacia el ábside, se alcanza a ver el manifestador. Del lado izquierdo dice en filactelias, en latín, bienaventurados los que tienen hambre de sed y justicia, porque ellos serán saciados, que es la número 4. Una mujer vestida con un traje café, símbolo de la humildad, con un cuerno de la abundancia romano, donde salen espigas de trigo, frutos, ¿sí? El ala del ángel que pareciera una mujer. Tomen en cuenta que los ángeles son asexuados, pero los pinta como elegantes mujeres de la época, de la moda francesa, de un cóctel. Supe que por ahí había una tesis de posgrado de la Autónoma de Nuevo León, de una muchacha que estaba estudiando precisamente la moda de estos vestimentas y cortes de pelo, muy, muy, muy a la moda. Y si a alguien le gusta esto, vaya y vea estos murales y vea los cortes de pelo y los trajes que visten los ángeles o las ángelas. Y las alas que se combinan para ambos seres celestiales, como que hay una de un lado derecho y otra del otro, con toda esa alusión de la velocidad, como lo que hacía René Lalique o Henri Lefebvre, el escultor francés también, de hierro, que eran estas formas que hablaban mucho de la velocidad. Del lado derecho, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, una pareja, símbolo de almas que están en el cielo, ¿sí? Por eso no llevan ropa, envueltas en una esfera con estrellas, ya están en el cielo. Ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Hacia el muro sur, o sea, el muro derecho,
La tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Entonces vemos a un joven que se aferra a tomar una esfera armiliar o celestial con el ángel vestido de café, vean el cuello del vestido, con todo y un gorro como lo que se ponían las mujeres cuando salían al campo, en los coches descapotados, ¿verdad? Y el ala, cómo se juntan las alas y caen al centro, cómo nos recuerdan estas composiciones de, repito, Henri Lefebvre, o las abstracciones de los rascacielos neoyorquinos. Y del lado derecho, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, como hasta da vuelta, porque es muy larga la composición, en una alusión a San Sebastián, el santo flechado. Acuérdense que fue aquel diácono en el siglo III que, perseguido en las regiones de las Galias por no apurar el cristianismo, es condenado por el pretor romano a morir flechado. Entonces es lo que está poniendo. Este santo, que es de los más recurridos en la obra pictórica de todos los tiempos, ¿cómo lo pone aquí? El mismo Zárraga tiene un magnífico San Sebastián que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, y cómo coge, ¿verdad?, el cielo, el reino de los cielos, y el ángel o la ángela con un corte que pareciera un corte griego helénico, pero trae una elegante capa con un pendiente rojo y un botón rojo, y luego el símbolo de la esperanza con este elegante traje verde con todo y las caídas. Hacia la nave central nos encontramos la Bienaventuranza 2, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, y es una mujer en color café que la abraza el ángel o la ángela, pero vestida con un traje rojo, símbolo del dolor, y el café, que para no poner el luto negro, lo pintó café, símbolo del dolor, porque llora, por eso está café. O también el símbolo de la pobreza, relacionado, por ejemplo, con el hábito franciscano. Vean cómo con muchos colores pone las alas, y del lado derecho pone a la ángela con un pelo rubio, viéndose al cielo con las manos en petición, misericordia, ¿verdad? A los misericordiosos. Entonces un hombre jala a un hombre muerto, hasta aparece el cuerpo de Cristo, la misericordia, danos perdón, y cómo este hombre va jalando hacia el cielo o a la vida eterna al personaje ya muerto, que pues es el mismo figuración de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y vean otra vez cómo en colores se unen las alas, repitiendo ese elemento estético muy utilizado en el Art Déco, de ir elevando de esta manera geométrica. Por último, ya hacia el muro norte, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, una abstracción del corazón, una pareja también en café, símbolo de la humildad y la pobreza, son limpios de corazón, y el ángel con un pelo rizado, con rostros bellísimos, apunta, ¿verdad? Ellos verán a Dios, está apuntando hacia el cielo. Otra vez se juntan las alas, los colores, ahora azul, azul más claro, y del lado derecho, para terminar, bienaventurados los pacíficos, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nos pone a un hombre con una cruz que está saliendo del mar, señala hacia el ángel, ¿sí? Una alusión al Pacífico, al mar, pero en tranquilidad, ¿sí? Con el arco iris, símbolo del fin del arca de Noé, que han encontrado la tierra firme. Por eso esa paloma con el símbolo de la paz. Tomen en cuenta que ha terminado la guerra, la paz, ¿verdad? Cómo lo pagano se combina con lo cristiano. El rayo, el pararrayos, o sea, se acabó la tempestad. El pararrayos, el invento que se le adjudica a Benjamin Franklin, sea o no, pero nos recuerda mucho a la Torre Chrysler de Nueva York y cómo absorbe la energía del rayo, y con la mano izquierda este bello ángel con caireles y raya por medio, vestido que quiso ser dorado, símbolo de lo celestial, digo porque a lo mejor se ve amarillo, pero la intención es que sea dorado, dice calma, y vean qué elegante está la forma en cómo recorta el vestido y se lo abrocha con un, pues ahora sí, con un broche en color rojo. O sea, toda una estética, una lección de estética de la moda. Ahí pueden ver del lado izquierdo, lo decía, ¿será o no el cuerpo de Cristo? No lleva barba, de lo que estaba mencionando. Ahí se los dejo a la hipótesis. Pues bien, con esto terminamos entonces esta plática
sobre el muralismo, los otros murales, la presencia de los murales en Monterrey, aunque uno de ellos no fue hecho ex profeso por aquí, pero aquí se conserva, y que, pues, ¿qué les puedo decir? Invitarlos a que vayan a visitar al Parque Fundidora, el mural de Fermín Revueltas, que si es que está abierto el auditorio Emiliano Zapata en la Casa del Campesino, puedan ver, pues están muy deteriorados, pero que puedan ver estos murales, especialmente el Muro Norte, y ni se diga estos esplendorosos y extraordinarios murales de Ángel Zárraga, que si la historia oficial del muralismo, y cierro con esto, no los incluye, se habla de los murales de Zárraga en Monterrey, así como algo muy lejano, pues es porque uno, que están en Monterrey, que está lejos del centro de México, donde no se creía que había nada de esto. Dos, por ser de Zárraga, que ya mencionaba que no estuvo dentro del museo, del movimiento muralista. Y tres, porque son murales que hablan de un tema religioso. Vean los años 42-43, todavía estaba fuerte el muralismo, tema religioso, que no iba de acorde con las ideologías del pensamiento de la Escuela Mexicana de Pintura, tal y como lo dice el ya tristemente fallecido historiador y crítico de arte Oliver de Broix, el que escribió Figuras en el Trópico, que habla precisamente sobre el muralismo y hace esta acotación que estoy mencionando de que son murales religiosos. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias al Museo Marco, a su directora Tayana Pimentel, a quien le mando un saludo, y mi admiración ante llevar a cabo esta ardua tarea en estos momentos tan difíciles. A Indira Sánchez, muchísimas gracias Indira por invitarme nuevamente a compartir con ustedes esta plática. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Rodrigo, a ti por compartir tu tiempo. Tenemos aquí pues la oportunidad de compartir algunas preguntas. James, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Indira. Gracias. Doctor, muchas gracias por tu plática. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Tengo una pregunta que también una de las personas que está aquí, Carmen, también preguntábamos lo mismo por medio del chat. ¿Los murales de Zárraga han sido restaurados? ¿Por quién han sido restaurados? Si es que lo ha sido. ¿Y no será que muchas de las cosas fueron agregadas por esto? No. Bueno, hasta donde mi información llega. Para esto, pues más precisamente la información la tiene el padre Raúl Mena, que fue el gran emprendedor de hacer ese libro sobre la catedral, y gracias a que las obras están hechas en encáustica, perdón, me confundo encáustica y temple, es un temple, se han podido conservar. Me remito otra vez al padre Mena, que justamente alguna vez conversamos, justo ese día del descubrimiento del cinturón, que me decía que solo se le han dado obras de limpieza y mantenimiento, no de restauración. O sea, no de intervención ni restauración, más que limpieza y mantenimiento. Me imagino que solo la capa selladora. Perdóname. Me imagino que solo a la capa selladora para que brillen más, me supongo. Exacto. Limpieza de polvo, pátina, es lo que él me decía, que se ha llevado a cabo la restauración. No sé los datos de quién, en qué años, pero el padre Mena fue lo que me comentó al respecto. Gracias. Gracias, sí, gracias. Buenas tardes. Rodrigo, muchas gracias por tu participación, Jaime. Y bueno, pues gracias. Voy a invitar a Carmen González, quien también tiene otra pregunta. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Quería preguntar, es que en el escudo que dices que es originario de Monterrey, que aparecen los naranjos, me llama la atención porque los naranjos se trajeron, pues no sé si a finales del siglo XVIII o a principios del XX, por un estadounidense, el señor Robertson. Entonces me llama la atención que salgan, si es muy antiguo ese escudo, que salgan naranjos. Están naranjales. Bueno, eso es lo que dice la tradición de que son árboles de naranjo, a lo mejor no lo son. Ahí sí, si alguien es experto me deja una buena tarea. Si alguien es experto en conocer árboles, yo de eso sé poco, de botánica, si son naranjales o no, porque esta historia que usted me menciona la desconozco por completo, ¿no? Siempre hablamos de la ruta citrícola, de la zona naranjera, pero ahí sí no sé
Muy buena pregunta. Ya que pase toda esta situación, prometo tener respuesta al respecto. Se lo envío por Ay, pues, envía para preguntar bien si lo estás plasmando realmente históricamente el escudo, o bien es una interpretación aquí de Zárraga que quiso poner unos naranjales, que es lo más seguro, ¿no? Que hay probablemente, porque si es del 42, pues ya había naranjales aquí en la ciudad. Sí, y si el escudo, si no mal estoy en la fecha, data de 1635, ya en el gobierno de Felipe IV, cuando se da, si no mal estoy en la fecha, perdón si no preciso, cuando ya se da el título de la ciudad metropolitana de Monterrey con escudo, ¿verdad? No, ¿quién lo confeccionó? ¿Quién sabe? Pero bueno, fue el escudo oficial de la ciudad de Monterrey. Pues a lo mejor realmente no eran naranjales, a lo mejor eran nogales, ¿no? Porque no es, si había aquí pues sí, y se transfiere la confundido. historia, ¿verdad? Pero muy buena pregunta, me deja una buena tarea, gracias. Pues no, muchas gracias a ti que nos hiciste esta exposición muy amena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, ya por último voy a invitar a Marcela Corona, que tiene una pregunta para ti también. Marcela, ¿nos escuchas? Sí, claro. Buenas tardes, muchas gracias a Marco. Buenísima la conferencia del doctor Ledesma, como siempre. Un saludo desde Saltillo. Hola, Marcela, mucho gusto. Como siempre, toda una personalidad de la cultura coahuilense y saltillense, qué gusto saludarte nuevamente. Gracias, doctor, qué gusto. Bueno, una pregunta a lo mejor muy simple, pero ¿qué había en los murales, en donde están los murales en Catedral en Monterrey? ¿Qué había antes ahí? ¿Estaban los muros vacíos? O sea, ¿estaban lisos? Qué bueno, me da mucho gusto esta pregunta muy oportuna. Misma duda que tenía yo cuando la primera vez que vi estos murales formalmente, que fue con mi papá, con quien tantas cosas compartía de arte y que fue mi gran maestro de arte, y luego leí un libro que publicó el padre Tapia, me quedó esa duda, bueno, ¿y qué había antes aquí? Cuando ya nos metimos a hacer la investigación y más que todo, la parte que me tocó a mí de estudiar de los murales y ver fotos anteriores, no había nada. Por ahí hay una foto que me facilitó el padre Mena, en donde se ven en la parte hay uno de los muros, creo que es el lado derecho, se ven así como unos pequeños bosquejos o dibujos en gris, pero nada, prácticamente no había nada. En el libro de la Catedral de Monterrey, se me fue el nombre de los parientes Mendirichaga, Javier Mendirichaga y el otro, no me acuerdo, que hicieron este libro, en donde ponen un dibujo que había un retablo barroco, cuando era la parroquia, de la segunda mitad del siglo XVIII, mismo que fue destruido cuando se cierran las bóvedas, a finales del XVIII, principios del XIX, y por razones de que ya estaba muy viejo, apolillado y demás, se quitó. Y no queda nada de eso más que la Virgen, conocida como la Virgen Metropolitana de Monterrey, que es la que se sigue conservando en el altar. Entonces no había nada. Si ustedes ven que hay unas fotos por ahí en blanco y negro anteriores de la catedral, ahora que hay tantas cosas en internet, van a ver cómo los muros estaban vacíos. Por eso la muy buena idea del obispo Trisler de hacer algo tan significativo como son estos murales de Zárraga, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, mucho saludarte hasta Saltillo. Igualmente. Hasta luego, Marcela. Gracias. Gracias. Ay, perdón. Rodrigo, bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, pues por tu tiempo y pues nos invitas a visitar tanto a la Casa del Campesino para ver el mural de Crescenciano Garza, el Teatro del Centro de las Artes para ver el mural de Fermín Revueltas, así como la catedral, pues que está junto al lado de Marco para visitar el mural de Ángel Zárraga. Deberíamos de ir contigo, Rodrigo, a este recorrido. Pasando pues esta cuarentena lo organizamos, ¿cómo ves? Con mucho gusto, con mucha emoción y mucho gusto. Tengo así como la misión personal a raíz de que estudié estos murales. Repito, muchas gracias al padre Mena que me invitó a trabajar en este proyecto que se hizo realidad del libro de la catedral y conocer muchas obras que se encuentran en la sacristía y en la sala capitular, en las oficinas obispales. Realmente le tomé una pasión a estos murales. Creo que se me nota, ¿verdad? Que me emociono hablando de ellos y que mientras más se puedan conocer, mientras más se difundan, que tengan el lugar que se merecen dentro de nuestra historia del arte nacional
y por supuesto local. Con mucho gusto, Indira, ya sabes. Muchas gracias, pues ya lo apalabramos en público, los vamos a invitar a este recorrido. Y bueno, pues el próximo 28 de abril tendremos la charla Revisando fotógrafos en cuarentena con el curador y fotógrafo Domingo Valdivieso, quien es investigador también en fotografía. Y el 5 de mayo el artista Melanie Smith, quien está actualmente exponiendo en el museo, impartirá una charla también sobre su exposición desde Londres. Pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.